Soy magistrado desde hace 16 años. Antes de ser magistrado penal, fui juez penal de primera instancia por 8 años y antes visitador judicial del Consejo de la Judicatura. En total tengo 25 años trabajando en el Poder Judicial y con esta reforma que está proponiendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que seguramente va a ser aprobada, es muy probable que yo pierda mi trabajo. Y aún así apoyo la reforma, estoy en favor de la reforma y estoy contento de esta reforma porque ya la vi, ya la analicé, ya la revisé. Y esto es una de las mejores cosas que le pueden pasar a nuestro país porque no se trata de mí, no se trata de qué me conviene o qué me sirve a mí, se trata de qué le conviene y qué le sirve a nuestro país. Un país que está ávido de justicia desde hace muchos años, justicia que no han tenido, sobre todo en materia penal, porque ese es el área de especialidad que yo tengo. 2 de cada 100 delitos son los que se castigan, es decir, el 98% de los delitos quedan impunes y eso es lo que genera mayor delincuencia. Recordemos que es un poder que jamás ha sido cuestionado, es un poder que durante años se manejó debajo de la mesa, en penumbras, a oscuras, sin publicidad, sin que nadie los cuestionara. Hoy en día estamos viviendo nuevos tiempos en este país, en todos los sentidos. ¿Por qué el Poder Judicial no? ¿Por qué el Poder Judicial quiere permanecer en el oscurantismo? ¿Por qué no nombrar a los jueces, magistrados, pero sobre todo a los ministros, que en mi opinión personal son los peores de todos? ¿Por qué no elegirlos con el voto de la gente? La Constitución es muy clara en el artículo 39, dice que el poder emana del pueblo. ¿Por qué no aplica ese artículo 39 para el Poder Judicial? Y otra cosa muy importante, esas falacias que están vendiendo a través de la prensa y a través de otras organizaciones, por decirlo de alguna manera, de que cualquier persona va a poderse inscribir para ser ministro, para ser magistrado, para ser juez, y con base en su popularidad y no en sus conocimientos va a poder llegar a ocupar esos cargos, es una mentira. No es cierto que cualquier persona va a poder llegar a ocupar esos cargos. La propia reforma establece que habrá un proceso de calificación de los candidatos. ¿Y esos filtros en qué van a consistir? En conocimientos técnicos, en honestidad, en honorabilidad. Y una vez que se hayan cumplido con esos, entonces llegarán a la etapa de votación. Es falso que personas sin experiencia, personas sin conocimiento, lleguen a ocupar esos puestos. Pero sobre todo, no perdamos de vista algo que ha venido sucediendo por años en el Poder Judicial Federal y en los poderes judiciales de los estados. No es cierto que todos los que llegan lo hagan por méritos o por carrera judicial. Que dicho sea de paso, la carrera judicial no se va a terminar con la reforma. Los empleados del Poder Judicial, secretarios, actuarios, oficiales judiciales y demás, se les van a respetar todos sus derechos, en ningún momento van a quedar desprotegidos. A quienes se van a cambiar van a ser a los ministros primero, después a los magistrados y posteriormente a los jueces. Y tampoco perdamos de vista que al Poder Judicial Federal se le conoce como el poder familiar de la Federación. El nepotismo y el tráfico de influencias, de amiguismos que hay en esta institución es por todos conocido, no es ninguna novedad. Y durante años se ha sabido que ocupan cargos personas que no tienen experiencia, que no tienen carrera judicial, pero sí tienen padrinos muy importantes. Así que no veo la razón de alarmarse tanto, incluso decir que va a ser el fin de la independencia judicial, que va a ser el fin de este país, por el hecho de que los jueces, magistrados y ministros se elijan por el voto de la gente. Lo hemos denunciado con hechos los actos de corrupción e influyentismo que predominan en el Poder Judicial. Debido a ello, es que enviamos al Congreso una iniciativa para que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros, con el propósito de que impartan justicia
en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, que estén al servicio del pueblo.